Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Antes de continuar, quisiera invitar a las personas que nos van a acompañar en la mesa de honor, al señor doctor Carlos Mejías Cajadillo, coordinador del programa Martes Democrático. Aplausos. Gracias, doctor. Igualmente invitamos al señor economista Roberto Rubén Hernández de la Cruz, secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Gracias. Queremos saludar también a las instituciones que hoy se conectan mediante la modalidad de videoconferencia: la Universidad Privada de Ica, la Universidad Autónoma de Ica, la Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de Juliaca de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno también, Universidad de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna, la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, con la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, con la Municipalidad Provincial de Sechura en la región Piura, también con el Gobierno Regional de Arequipa y también con la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en la región Ancash. Como es de su conocimiento, el programa Martes Democrático es un servicio de conferencias que ofrece el Congreso de la República, el cual está orientado a informar los principales temas del quehacer parlamentario y de importancia nacional, así como también recibir la expresión y las demandas de los ciudadanos que participan de nuestras actividades, así como también opiniones en relación a los diversos proyectos de ley que se debaten en las comisiones. En esta oportunidad vamos a desarrollar en este programa de conferencia Martes Democrático el tema, la conferencia Importancia de la Ley del Presupuesto del Sector Público. Para este entonces tenemos las palabras de inauguración y de bienvenida a cargo del señor doctor Carlos Mejías Cajadillo, coordinador del programa Martes Democrático. Tengan ustedes muy buenas noches a una jornada más del programa Martes Democrático. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante referido a la importancia de la ley de presupuesto del sector público. Quiero agradecer la presencia del economista Rubén Hernández de la Cruz. Él es el secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República. Este programa, hoy 18 de diciembre, es el último programa de este año 2018. Y la verdad, quiero agradecerles a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República a ustedes, donde cada martes nos han acompañado a poder visualizar, a poder participar de conferencias magistrales, porque quienes han participado, los expositores que han participado acá, han sido expertos en los temas que hemos tratado, temas de coyuntura, tema del escenario político y temas regionales, temas locales, como ustedes mismos han sido testigos. Coincidentemente, el 25 de diciembre es día martes, día de la Navidad. El 1 de enero es día martes, Año Nuevo. El 8 de enero, nuevamente, estamos empezando Martes Democrático, cambiando, mejorando y felicitando también a quienes nos han acompañado, a las instituciones públicas, universidades de todo el Perú, donde con ellos tenemos convenio, donde se nutren, donde están actualizados en el tema que tratamos, donde ellos mismos nos solicitan. Había una inquietud que aprovechar la tecnología. Martes Democrático, todas las conferencias que nosotros transmitimos están en nuestra plataforma. Yo quiero, a ver si me acompañas, Sandro, que es parte del equipo de Martes Democrático, para poderle decir
todas las conferencias que nosotros, ¿no?, se han dado en este auditorio en Martes Democrático, ustedes pueden ingresar y pueden volver a ver esas conferencias. Entran al Google, entran a Martes Democrático, por favor, y ahí eventos realizados, claro, eventos realizados, entonces ahí pueden ubicar todos los eventos desde el 2016 hasta el 2018. De verdad que son temas tan importantes, porque le vuelvo a repetir, han venido los expertos a tratar temas. A ver, al azar escojamos un tema, por decirle cronograma electoral, proceso de transferencia, a ver, ese tema, Martes Democrático, proceso de transferencia en los gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Quiénes han participado ahí? Está colgado el video completo. A ver el video, una muestrita para que... Sí. Tenemos... Como es de conocimiento, el programa Martes Democrático es un todas servicio de conferencias las conferencias. del Congreso de la República. ¿Por qué les digo? El cual está Porque nos han orientado a solicitado informar. por nuestro correo de Martes Democrático estudiantes de las diferentes universidades, porque realizan trabajo de investigación. Nos han pedido y nosotros los hemos enviado en su correo, pero es más práctico entrar, como les hemos explicado ahorita, 3 pasos importantes. Entrar a Google, que es lo más sencillo, entrar a Martes Democrático, ubicar eventos realizados y todos los eventos de los 3 últimos años. Y ahí, bueno, pueden visualizar nuevamente, ver, estar al tanto, y es más, pueden hacer algún comentario, porque hay un compromiso con nuestros expositores que han venido acá al Congreso a poder responder, absolver o alguna consulta, alguna duda. También les quiero aprovechar a decirles, a todos nos dan una papeleta de control, donde ponemos nuestro nombre, nuestro apellido, para poder ser acreditado con una constancia por su participación. En la parte reversa está el Facebook del Congreso de la República. Si en algún momento no puedan ustedes venir, o sus familiares, alguien quisiera ver este tema y no está presente, ustedes pueden compartir al instante ahorita, porque nosotros tenemos un sistema Videstream acá instalado en el Congreso de la República, que eso nos da nitidez, fluidez, sonido e imagen. Se conectan, si no pueden venir un día, se conectan a Martes Democrático, igual podrían estar viendo, inclusive podrían estar compartiendo. Bueno, ese es el alcance que les quería dar. Es bueno, y nuevamente agradecerles por su paciencia, por su tolerancia, por su esfuerzo. Hoy, 18 de diciembre, ¿no?, estamos en el auditorio, está casi lleno, en un tema tan importante, ¿no?, donde va a tocar el doctor la importancia de la ley de presupuesto del sector público. También quiero desearles a todos en estas vísperas de Navidad un feliz Navidad, un próspero año nuevo, y volvemos a comprometernos en cada vez mejorar. Cada vez queremos que el Martes Democrático sea mejor. Tenemos una propuesta donde ya hemos mandado un proyecto de convenio donde estamos firmando 50 convenios con gobiernos locales y 5 convenios con gobiernos regionales, porque ellos también al instante
para que nos puedan visualizar estas conferencias, que es importante porque se tocan temas de interés. Volví a decir que esta vez el tema presupuestos del sector público, a cargo del economista Rubén Hernández de la Cruz. La trayectoria de un experto en el tema, cada año da estas exposiciones magistrales. Quiero agradecerle la verdad con su presencia. Él es economista de profesión, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de Ica, posee una maestría en Economía con mención en Finanzas, llevado a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde octubre de 2003 hasta la fecha desempeña como secretario técnico del Departamento de Comisiones de Congreso de la República. Durante el periodo ha sido asignado principalmente en la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República. Él es la persona que prácticamente ha sustentado. Él nos va a exponer esta noche lo que verdaderamente es el presupuesto de este año que viene 2019, donde se han incrementado en salud y en educación, que es muy importante. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de inauguración y de bienvenida a cargo del doctor Carlos Mejía Escajadillo, coordinador del programa Martes Democrático. Y como bien dijo él, le toca el turno a la conferencia principal al señor economista Roberto Rubén Hernández de la Cruz, secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Su tema, la ley del presupuesto. Doctor, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a este hermoso público que hoy engalana este edificio. Yo creo que personas interesadas en conocer el presupuesto, interesadas en conocer la importancia de esta ley, ¿no?, que tiene que ver mucho con el Estado, que tiene que ver mucho con el país. Agradecer también a Martes Democrático por la invitación para explicar un poco más que todo de la experiencia y conocimiento sobre este tema. Estamos hablando de una ley sumamente importante, de una ley, ¿no?, que se aprueba todos los años y que tiene un proceso. En este momento voy a establecer el contenido, ¿no?, del presupuesto público y su importancia, las etapas del proceso, la aprobación en el Congreso de la República, cómo se elabora y el seguimiento de esa ejecución. Creo que es importante poner el seguimiento en esa ejecución para que todo ciudadano sepa la forma, cómo se puede controlar desde la casa, inclusive a través de la web, el seguimiento del presupuesto público. Entonces empezamos del presupuesto público y su importancia. El presupuesto público generalmente se le define como una estimación de ingresos para autorizar gastos. Es una definición general, pero que en la ley general establece que el presupuesto público es la expresión cuantificada, ¿no?, conjunta de los gastos para atender las necesidades de las entidades públicas y que también refleja sus ingresos. Constituye un instrumento de gestión, ¿no?, para el logro de resultados a favor de la población. ¿Cómo se forma este presupuesto público? Este tema… Siguiente. Este tema es sumamente importante, porque aquí prácticamente nace, ¿no?, digamos, la forma como se forma el presupuesto público en el Estado. Y hay dos teorías, hay dos enfoques. Un enfoque, la teoría del bienestar, que refleja principalmente un trabajo, digamos, con bastante sustento económico. Un trabajo donde el Estado interviene para mejorar la satisfacción de los ciudadanos en función a una función de utilidad agregada. ¿Qué significa eso? Eso significa que todos los ciudadanos, ¿no?, tienen preferencias y cuando van al mercado a adquirir un producto, ¿no?, combinan las preferencias en función a su ingreso o a su restricción presupuestaria. Entonces, esto obviamente obedece a que se tomen decisiones a nivel personal. Entonces, esta teoría dice que si una persona puede hacer esto, si yo sumo todas las preferencias de los ciudadanos,
voy a tener una función general. Y en función a eso puedo tener, ¿no?, un presupuesto público, ¿no?, donde interviene la planificación y donde se puede tomar decisiones. Obviamente, esta teoría que es más analítica, que tiene que ver con el sustento económico de la demanda de utilidad, ¿no?, es criticada porque el afirmar que la demanda de un individuo se puede formalizar para toda la sociedad es prácticamente difícil, por no decir imposible, porque somos 30 millones de peruanos y los 30 millones de peruanos no hay uno que sea igual que otro, todos son diferentes. Entonces, esta función, ¿no?, que refleja esta conducta, ¿no?, alguien se erige como un intérprete de las decisiones de la sociedad para poder tomar decisiones. Entonces, esa es la primera teoría. La segunda teoría viene a ser sobre las decisiones colectivas. Esta segunda teoría, más que todo, se establece por el mercado político. Dice que el presupuesto público viene a ser una relación de intercambio, ¿no?, donde de manera voluntaria los individuos que participan, ¿no?, hacen de que se forme el presupuesto público. Y en este mercado político es el voto quien tiene, ¿no?, así como en el mercado es el precio, acá es el voto. Entonces, en este mercado político participan los votantes, los políticos, la burocracia y los grupos de intereses. Entonces, y trabaja sobre supuestos donde señalan que el votante sabe, conoce cada 5 años los programas de gobierno. Los programas de gobierno de cada candidato, donde el que gana, el candidato que gana, puede flexibilizar sus propuestas a las necesidades de los votantes que lo acogieron, donde no hay abstención, un sistema donde no hay abstención, y también donde el votante puede castigar con el voto cuando no cumple las promesas. Esos son los supuestos que se manejan. Obviamente, hay un peligro también en esto. El peligro es que nosotros, ¿no?, votamos por unas personas que aparentemente es altruista, que busca el bienestar de todos, pero en el fondo es un ser humano como nosotros, que tiene un interés personal de consumo o de empresa. Entonces, ahí donde salta el problema o la debilidad de esta teoría y donde se señala que para que ésta sea manejable, tiene que haber reglas. Y reglas en la Constitución principalmente para que los gobernantes no se desvíen de sus mandatos. Entonces, al final, el presupuesto, ¿no?, se forma de esta forma, de esta manera. Esos son los dos grandes enfoques que se dan en la teoría de la manera como se forma el presupuesto público. Obviamente, en la práctica, ambos conjugan. ¿Por qué? Porque la teoría del bienestar es la que establece el análisis económico para la toma de decisiones de un programa, de un proyecto, ¿no?, de una intervención del Estado, ¿no? Esta teoría le da sustento. Y la parte política, la teoría de las decisiones colectivas, le da la decisión, si es que la propuesta se accede, si sube para su análisis en el Parlamento, etc. Ambas al final se conjugan y de ahí nace el presupuesto público. Por eso que es importante en el proceso democrático las elecciones, porque allí nosotros estamos eligiendo prácticamente quiénes van a establecer o quiénes van a formar el presupuesto público, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, dentro de todo este proceso presupuestal tiene que ver mucho el programa de gobierno, tiene que ver mucho, ¿no?, las formas como se dan dentro del proceso. Siguiente, por favor. Entonces, el presupuesto es importante, ¿no?, porque permite establecer el plan de gobierno. O sea, el presupuesto es el plan de gobierno en números, ¿no?, porque nos permite cuantificar sus ingresos y sus gastos de un año fiscal. Es un instrumento político.
Es importante porque permite el control, ¿no? Es un instrumento financiero que limita al Poder Ejecutivo y facilita el poder de fiscalización del Parlamento y de la Contraloría. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un presupuesto aprobado por el Congreso? El Ejecutivo podría poner cualquier cifra, ¿no es cierto? ¿Y cómo controla el Parlamento? ¿Cómo controla la Contraloría? Entonces, el hecho de que el presupuesto se apruebe en el Congreso tiene varios impactos y uno de ellos es el control. Otra importancia es que prevé base legal para gastar. Si no hay presupuesto aprobado en enero, no se puede gastar. Por eso es la importancia de su aprobación y para que tenga vigencia a partir del 1 de enero. Permite tomar decisiones cuando hay problemas de economía, cuando hay problemas de crecimiento productivo, cuando hay problemas de inflación. A través de ese presupuesto se pueden tomar decisiones para poder limitar, para poder solucionar problemas económicos. Y también delimita responsabilidades de manera específica en las unidades y sus funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos. En realidad, este instrumento financiero es de suma importancia para el gobierno, para el Estado. Y además también permite satisfacer las necesidades de la población, permite dirigir recursos para el funcionamiento del Estado y es un instrumento de suma importancia para implementar los fines de la política económica. En lo que respecta a las necesidades públicas, ¿no? Todos conocemos que las necesidades son infinitas y las necesidades pueden ser de primer nivel, fisiológicas, de segundo, de seguridad, y así sucesivamente. Pero los recursos que van a financiar estas necesidades sí son limitados. En este caso, son los impuestos principalmente los que van a alimentar el presupuesto público y los que van a tratar de priorizar en función a estos ingresos, ¿no?, los diferentes sectores que se quiere atacar, que puede ser alimentación, vivienda, agua, saneamiento básico, seguridad, salud, etcétera. En lo que respecta al financiamiento de las entidades públicas, según la cuenta general del año fiscal 2017, había 2.505 entidades públicas, de las cuales el 82% son gobiernos locales y el 11% entidades del gobierno nacional. En lo que respecta al su presupuesto, el gobierno nacional maneja el 49% del presupuesto, seguido de las empresas del Estado con el 28% y los gobiernos regionales con el 10%. El presupuesto público no aprueba la totalidad de esas entidades. El presupuesto público más o menos aprueba el 60% de estos recursos, porque las entidades de tratamiento empresarial tienen su propio procedimiento. Hay entidades como la SBS, BCR, que tienen sus propios procedimientos y se aprueban de manera diferente. Estamos hablando ahorita solamente del presupuesto público, pero le hago esta presentación para entender todo lo que se maneja como Estado y que representa el 31% del PBI. Siguiente. Entonces, una entidad pública, ¿no?, dentro del Estado la podemos ver como sector. Y este sector tiene pliegos. Y este pliego tiene unidades ejecutoras. Por ejemplo, ustedes pueden ver el sector economía. Tiene el pliego Economía, Ministerio de Economía y Finanzas, tiene la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, etcétera. También pueden ver al sector cultura, Poder Judicial, etcétera. Esta es la forma, ¿no?, más o menos de cómo se estructura el sector dentro del presupuesto público. Y en lo que respecta a, como medio para implementar los fines de política económica, ¿no?, el presupuesto interviene de la siguiente manera. Con respecto a una eficiencia en la correcta asignación de recursos. ¿Qué significa esto? Cuando hay una falla en el mercado y hay bienes públicos que no se pueden transar a través de este sector, interviene el Estado para corregir estos defectos y interviene asignando recursos, ya sea a través de impuestos o a través de gasto. Entonces, el presupuesto, a través de la política económica, se puede hacer esto. Con respecto a la estabilidad, de igual forma, cuando hay inflación,
puede reducirse el nivel de gasto, puede reducirse o puede aumentarse los impuestos y tratar de estabilizar la economía. Con la redistribución del ingreso también, cuando hay inequidad en la distribución de la riqueza de los ciudadanos, a través del presupuesto público se puede tratar de mejorar o reducir esa brecha. El presupuesto sirve para eso. Cuando hay crisis y por temas de coyuntura y reduce el nivel de empleo, el presupuesto puede ser un motor a través de la inversión pública para generar empleo. Y finalmente puede ser utilizado para incentivar el crecimiento y reducir las brechas de pobreza. Es decir, el presupuesto hoy en día tiene muchos fines y es un instrumento muy importante en la vida económica del país. A nivel general representa el 31%, pero el presupuesto público que se aprueba en el Congreso es de 21% del PBI. Como más adelante lo vamos a ver. Entonces, pero este presupuesto tiene sus etapas, digamos, tiene su proceso, digamos. Por ejemplo, ustedes pueden ver 4 etapas ahí claramente definidas. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver 4 etapas claramente definidas. Por ejemplo, el anteproyecto, la aprobación, la implementación y la rendición de cuentas. Es todo el ciclo de vida de un presupuesto público, ¿no? La etapa del anteproyecto y la aprobación es en el año previo a la ejecución del presupuesto que se va a aprobar. Y más o menos representa de 10 a 11 meses. Es decir, el presupuesto, por decir, del 2019 ya se estuvo elaborando entre febrero y marzo, ¿no? La implementación del presupuesto es durante el año de ejecución y vigencia, y la rendición de cuentas que tenemos de este proyecto, de este presupuesto, es hasta octubre del año siguiente de su ejecución. Es decir, son 2 años y 8 meses aproximadamente que tiene un presupuesto público cuando se aprueba en el Congreso. Y en un año, ¿no?, se pueden dar 3 sucesos totalmente diferentes, de 3 presupuestos que vemos en un año. Por ejemplo, en el 2018 vimos la rendición de cuentas del 2017, estamos viendo la ejecución del 2018 y ya se aprobó el presupuesto del 2019. En el 2019, de igual forma, se va a ver la rendición de cuentas del presupuesto que se aprobó en el 2018, la ejecución del presupuesto del 2019 y aprobar el presupuesto del 2020, y así sucesivamente. Es decir, esta es la etapa del proceso presupuestal que se ve en el Congreso y que tenemos, ¿no?, más o menos, que tiene un tiempo de 2 años y 8 meses, 32 meses aproximadamente. Entonces, pero este proceso del presupuesto y su rendición de cuentas, ¿no?, según la ley general, ¿no?, tiene 6 fases. Bueno, lo pone con 5 fases, yo le agrego rendición de cuentas, que es las 6, para cerrar todo el ciclo, ¿no? Porque un presupuesto no nace con una programación multianual que lo hace el Poder Ejecutivo, después se hace la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación y rendición de cuentas. El control, digamos, de la legalidad del gasto lo hace la Contraloría, el Congreso hace el control político, el MEF hace el control financiero y la entidad pública encargada de velar por la ejecución de todos los recursos que tiene cada entidad pública. En el tema de rendición de cuentas, una vez que se ejecutó el presupuesto, la rendición de cuentas significa elaborar un documento que lo hace la Dirección Nacional de Contabilidad con un informe de auditoría de esa cuenta que lo hace la Contraloría General, ¿no? Ambos los envían al Parlamento el 15 de agosto y tenemos plazo hasta el 30 de octubre del año siguiente para poder pronunciarnos, ¿no? Obviamente, todo este proceso tiene un marco normativo que está establecido en la Constitución, en el reglamento, en la Ley General de Presupuesto, en la Ley de Endeudamiento, el Decreto Legislativo 1275 que habla sobre la responsabilidad y transparencia fiscal, la directiva, clasificadores, la Ley Orgánica de Control, etc. Es decir, todo un marco normativo que establece los procedimientos, el control, las formas, tal como lo dice la ley de la teoría de las decisiones colectivas, donde lo mejor para evitar el mal uso de recursos y un correcto proceso debe establecerse normas para que se puedan cumplir. Entonces, pero además de eso, el presupuesto ya tiene un diseño constitucional que se debe tener en cuenta en la elaboración, aprobación, rendición de cuentas. Siguiente, por favor.
rendición de cuentas, en la modificación y control de la ley. Es decir, todo el presupuesto, todas sus fases, su procedimiento, la forma, ya están señalados en la Constitución. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente lámina, ¿no?, el rol de los poderes del Estado. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene la iniciativa exclusiva de elaborar el presupuesto y sus modificaciones, ¿no?, de administrar la hacienda pública, dirigir la política general de gobierno, negociar empréstitos, dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, elaborar la cuenta general de la República, ¿no? Además, en el Congreso también tiene participación en la fase de aprobación, tanto al inicio como al final. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene una preponderancia importante dentro de la aprobación del presupuesto público. Al Legislativo, ¿qué le compete? Aprobar el presupuesto y sus modificaciones, ¿no? Si no envía la autógrafa pública del presupuesto público, se aprueba por decreto legislativo el proyecto de presupuesto, pronunciarse sobre la rendición de cuentas y además los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Al Poder Judicial le compete presentar el presupuesto y no puede ser modificado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Solamente el Congreso puede modificar su presupuesto o aprobarle como es su propuesta. Es decir, este es el rol de los poderes del Estado dentro del proceso presupuestal. Como podemos ver, el Poder Ejecutivo tiene bastante preponderancia en la fase de aprobación. Pero hay otros aspectos que se deben tener en la cuenta, ¿no? Por ejemplo, el artículo 77 señala que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Entonces, el presupuesto público a veces, o la ley de presupuesto público a veces solamente la entendemos como el texto normativo, ¿no? Hay la ley que ha salido publicada hace poco de presupuesto. Ustedes la pueden ver acá, esta es la ley. Muchos piensan que solamente es este presupuesto, pero el presupuesto tiene anexos. Si ustedes pueden ver en el artículo 2, perdón, en el artículo 1 habla de anexos, 8 anexos, y anexos A y B sobre subvenciones y cuotas internacionales, pagos para cuotas internacionales. Entonces, estos anexos son más o menos 3.000 folios, que no salen publicados juntamente con la ley de presupuesto, pero se publican por ley en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes entran al portal del Ministerio de Economía y Finanzas y ahí están todos los anexos de la ley de presupuesto. Entonces, la ley viene a ser la suma de todo el articulado más los anexos. Y su modificación también te dice la Constitución, que puede ser a través de créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas. Y ellas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la ley de presupuesto. Y durante el receso se tramitan en la Comisión Permanente, ¿no?, que tiene una votación especial. Entonces, un crédito suplementario viene a ser un presupuesto adicional a lo que ya aprueba el Congreso. Por ejemplo, para el 2019, si el presupuesto inicial es de 168.074 millones, un crédito suplementario de 5 millones sería 5 millones más esta suma. Incrementa el presupuesto aprobado por el Congreso. Una transferencia de partida viene a ser la plata que tiene una entidad y que no lo utiliza, que se transfiere a otro pliego que sí necesita esa plata. Entonces, es la transferencia entre pliegos, ¿no?, lo que significa una habilitación, una transferencia de partida, perdón. Y una habilitación viene a ser incremento de partidas internas, ¿no?, producto de anulaciones que se dan en la genérica de gasto. Entonces, como pueden ver, la aprobación y sus modificaciones también ya están señaladas en la Constitución Política. Pero además, el presupuesto tiene otras reglas constitucionales, no solamente esas, tiene otras reglas. Por ejemplo, el artículo 16 señala que se da prioridad a la educación. El artículo 32 señala que no se puede someterse a referéndum las normas de carácter tributario y presupuestal. El 58, que el Estado oriente el desarrollo del país en las áreas de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
El 74 señala que las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia tributaria. El 75, que el Estado garantice el pago de la deuda contraída por gobiernos constitucionales. El 75 también señala que las operaciones de endeudamiento externo e interno se aprueban conforme a ley. El artículo 76, la ley de presupuesto señala los montos para concurso público, licitaciones y compra de bienes y servicios. El artículo 77, la estructura del presupuesto contiene dos secciones, gobierno central e instancias descentralizadas. Por ejemplo, esta ley. Ahí está, gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los recursos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia y necesidades básicas sociales y descentralización, es el 77. El presidente de la República envía al Congreso los proyectos de ley del presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. El artículo 78 señala que el presupuesto debe estar equilibrado. Los préstamos del Banco Central no se contabilizan como ingreso fiscal, lo dice el artículo 78. No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente, también lo señala el artículo 78. Y como pueden ver, hay una relación, ¿no?, de cerca de 30 o 28 reglas que señalan la forma cómo se maneja el presupuesto público, ¿no?, y su rendición de cuentas. Por ejemplo, señala que la Contraloría supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Señala que no se puede delegar a la Comisión Permanente materias relativas a la ley de presupuesto, pero sí se puede aprobar en la Comisión Permanente modificaciones como créditos suplementarios, transferencias de partidas y habilitaciones. Entonces, cuando el Congreso está funcionando, puede aprobar todo tipo de modificaciones a la ley de presupuesto, inclusive modificaciones en los anexos. Pero cuando solamente está la permanente, solamente puede modificarse a través de créditos, transferencias y habilitaciones. Si quiero modificar la ley en lo que compete a un articulado, no puedo hacerlo. Entonces, también señala la forma que los poderes o las entidades autónomas constitucionales presentan su presupuesto. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, ¿no?, el Tribunal, el Consejo Nacional de Magistratura, que presentan su presupuesto a Economía. Economía puede reducir su presupuesto, ¿no?, y lo envían al Congreso. Es decir, tiene su procedimiento para todo ello. Entonces, esas son, digamos, las reglas, las normas que están establecidas en la Constitución y que se debe tener en cuenta en las diferentes fases que se apruebe el presupuesto público. Ahora, ¿cómo se aprueba en el Congreso de la República? Ahí ustedes tienen el esquema. Las leyes de presupuesto, de endeudamiento y equilibrio son los únicos proyectos cuyo debate se inicia en el Pleno. Los únicos proyectos. Después va a comisión y nuevamente retorna al Pleno del Congreso, ¿no? Y tiene plazo, como decía, tiene plazo hasta el 30 de agosto para que sean remitidos los 3 proyectos. Y una vez que son remitidos los 3 proyectos, el presidente del Congreso tiene 48 horas para fijar la fecha en que debe sustentar estos proyectos el Premier y el Ministro de Economía. Una vez que se fija la fecha, sustentan los ministros, se debate, culmina la sesión, el presidente del Congreso, ¿no?, decreta que se publique los 3 proyectos, tanto de presupuesto, equilibrio como endeudamiento, y lo decreta a la Comisión de Presupuesto para su dictamen. En la comisión, ¿no?, más o menos estamos hablando de 2 meses de trabajo en la comisión. Una vez que se recibe el presupuesto, se elabora un cronograma donde hay cerca de 40 presentaciones. Y las presentaciones van desde el ministro, gobernadores regionales, también a veces titulares de SUNAT, BCR, en fin. Porque la idea es dar consistencia o que fundamenten primero los supuestos macroeconómicos, cómo está elaborado el presupuesto, cuál es la esencia de sus estimaciones, de qué manera se ha hecho.
Segundo, los ingresos, que es el sustento de los gastos. Tercero, los sectores que sustentan el presupuesto del año anterior, del año vigente y obviamente del año que se va a aprobar el presupuesto público. Y finalmente terminamos aprobando toda la normativa, ¿no?, que va a formar parte de la ley de presupuesto. También se hace un cronograma a nivel regional para difundir el presupuesto en esos ámbitos, para conocer la problemática, de qué manera, qué problemas hay en la ejecución del presupuesto, en fin. Eso se hace en la comisión. Y esto, como le digo, más o menos es un trabajo de 2 meses, donde llega una cantidad importante de documentación de sindicatos, personas que van por problemas de incremento de sueldo, en fin, miles de problemas, creación de unidades ejecutoras, y muchas veces, ¿no?, los trabajadores se presentan y a veces el titular del pliego no sabe, pero estamos en el Parlamento le escucha a toditos. Y esas propuestas, cuando son generalizadas y se ve una problemática, se trata de tratar de buscar solución, porque ese es el rol dentro de la aprobación, buscar el consenso. Entonces, una vez que se aprueban los dictámenes, nuevamente regresa al Pleno y, según reglamento, el debate debe iniciarse el 15 y terminar el 30, que tenemos plazo límite para enviar la autógrafa de la ley de presupuesto. Caso contrario, si no se envía el 30 de noviembre, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de aprobar mediante decreto legislativo la propuesta que envió en el mes de agosto. Entonces, ese es un plazo ya establecido. Por eso decimos que la ley de presupuesto tiene un procedimiento especial, ¿no? Tiene su votación, es la mitad más uno de los congresistas presentes. Es un proyecto que tiene una sola votación y obviamente tiene plazos definidos, ¿no? Entonces, ese es más o menos en el Congreso la forma como se da la aprobación del presupuesto público. De igual forma, la rendición de cuentas, siguiente por favor, también tiene su procedimiento. Una vez que se ejecutó el presupuesto, ¿no?, el Ejecutivo tiene hasta el 15 de agosto para enviar la cuenta conjuntamente con su informe de auditoría. Pero la cuenta sí se decreta y se envía a la Comisión de Presupuesto, que tiene plazo hasta el 15 de octubre para elaborar el dictamen. En esta fase se invita al contador, que es el que sustenta la cuenta, y también al contralor, para sustentar su informe de auditoría. El Pleno tiene plazo para pronunciarse hasta 30 de agosto, ¿no? Y si no se pronuncia de igual forma, también el Ejecutivo tiene la facultad de promulgar mediante decreto legislativo el dictamen de la Comisión de Presupuesto con la aprobación de la cuenta. Entonces, estos son más o menos los 2 procedimientos que se dan desde el inicio de un presupuesto hasta su rendición de cuentas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo se elabora el presupuesto público, ¿no? Una parte ya más, digamos, de números, si se quiere, ¿no? Y se elabora primero teniendo en cuenta las metas que establece el marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico multianual, ¿no?, viene a ser un instrumento que establece la política económica, lineamiento de política económica, lineamiento de política fiscal, lineamiento de política tributaria, donde hace previsiones de ingreso, donde hace previsiones de gasto, en fin, es una proyección de 4 años, ¿no?, donde se estima lo que puede ocurrir en las finanzas públicas. Entonces, en función a esas metas, ¿no?, y se va a ver, ¿no?, teniendo en cuenta el escenario internacional o nacional, cómo va a ser el desempeño económico que se va a dar en el país. Además de eso, se va a tener en cuenta la presión tributaria por el lado de los ingresos, ¿no?, para poder ver hasta qué punto se puede financiar los gastos. Los gastos obviamente son a través de las entidades que tienen que elaborar su presupuesto en función a las prioridades de gobierno, a los planes estratégicos, a los planes de desarrollo y los planes institucionales, ¿no?, obviamente de acuerdo a la entidad donde corresponda. Y se hace a través de la asignación presupuestaria multianual, que tiene ahora un proceso de 3 años. Dentro de este proceso juega un rol muy importante la meta del déficit fiscal.
Porque por el lado de gastos, el gasto, como explicaba al inicio, las necesidades del Estado pueden ser muchas, las prioridades del Estado pueden ser muchas. Pero tenemos que tener límites. Límites que nos lo va a dar la recaudación y límites que nos va a dar la potencialidad de ingreso probable. Pero donde la manejamos y equilibramos es a través de la meta de déficit fiscal. Según la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, el déficit fiscal que debíamos tener es del menos 1% del PBI. Pero a través de los sucesos que ocurrieron con los desastres del Niño y reducción del ingreso, ¿no? Se aprobó, digamos, metas que van desde el 1 hasta el 3.5%. Ahorita para el 2019, por ejemplo, la meta debería ser 2.9%, pero se está considerando 2.7%. Entonces, ese endeudamiento es importante para poder equilibrar el presupuesto público, ¿no? Entonces, en este escenario, para el 2019, hay un cambio importante. Ahora se va a aprobar a través del presupuesto multianual, que van a ser proyecciones por 3 años de los ingresos y de los gastos. Y el presupuesto público va a ser el primer año de esa proyección, ¿no?, de 3 años. Y se va a recoger de esa forma. Entonces, siguiente, por favor. Los supuestos macros. Entonces, para el 2019, estos son los supuestos macroeconómicos que sustentan el presupuesto público. Un crecimiento del PBI de 4.2%, una inflación acumulada del 2.5%, tipo de cambio promedio del periodo soles por dólar 3.35%, resultado económico menos 2.7% déficit y resultado económico estructural menos 2.3% del PIB. Digamos, estos son, digamos, si lo ponemos como ejemplo para hacer una buena comida, esta es la sazón, estos son los condimentos, cómo yo voy a hacer un buen ceviche, un buen arroz con pato, por decirlo así. Estos son los condimentos que sustentan el presupuesto público. Yo estimo que va a crecer 4.2%. En función a esas estimaciones voy a tener un probable ingreso y ese ingreso se va a trasladar en la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, es importante estas metas de crecimiento, porque puede haber sido 5%, puede haber sido 3%, puede haber sido 10%, pero esto se sustenta también con el escenario internacional y lo que se puede hacer en el escenario nacional a través de sectores. Entonces, con estos supuestos, ¿no?, son las columnas vertebrales importantes del marco macroeconómico multianual que permiten, ¿no?, establecer cómo se va a desarrollar la economía en el próximo año y a la vez también de qué manera se va a poder obtener ingresos, ¿no?, que se traducen en el financiamiento del presupuesto público. Siguiente, por favor. Y obviamente, siguiente, por favor, los recursos del Estado, ¿no?, provienen principalmente de impuestos. Y los impuestos que se pagan a través de los diferentes sectores, puede ser financiero, agrícola, construcción civil, manufactura, pesca, minería, etcétera, y que son administrados por SUNAT, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la fuente de financiamiento, ¿no?, podemos ver allí, hay una lámina que representa cerca de 9, 10 años del 2019 hacia atrás. Ustedes pueden ver cómo están las fuentes de financiamiento. En realidad estos son nombres ya técnicos, porque recursos ordinarios viene a representar lo que es principalmente los recursos tributarios. Los recursos directamente recaudados vienen a ser los ingresos propios de cada entidad que genera, ¿no?, cada entidad por tasas, por servicio que presta. Los recursos por operaciones oficiales de créditos vienen a ser el endeudamiento, ¿no es cierto? Bueno, si necesitan transferencias, bueno, no hay mucha complicación. Y los recursos determinados que vienen a ser los recursos por canon, sobre canon, regalías, etc. Entonces, ustedes pueden ver que la principal fuente de financiamiento, ¿no?, viene a ser los recursos ordinarios que en promedio anual representan el 66%. ¿No? Y así ustedes pueden ver que también tiene representación importante los recursos determinados y los recursos por operaciones oficiales de crédito. Y ustedes pueden ver algo importante a partir del 2016, 2017, 2018 y 2019, que se está incrementando los recursos por operaciones de endeudamiento, ¿no? Es decir, el Estado está participando, ¿no?, con mayor recurso, ¿no?, dentro de la economía
sustentado con endeudamiento o ahorro externo, o interno también que puede ser. Entonces, y para el 2019, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto que asciende a 168.074 millones, ¿no? Donde los recursos ordinarios, ¿no? representan el 63%, donde los recursos directamente recaudados representan el 9%, las operaciones oficiales de crédito el 15%, bueno, donaciones y transferencias es bajo, pero los recursos discriminados, que está el canon y sobrecanon, es el 13%. Y en los recursos ordinarios, allí está prácticamente los recursos por los tributos, y que representa cerca del 98% de estos 105.000 millones, y que lo vamos a ver en la lámina siguiente, ¿no? Y que los impuestos que sustentan el presupuesto público provienen principalmente de la producción y consumo, con el 67%, seguido de impuestos a la renta. Entonces, allí el IGB tiene que ver bastante con la recaudación, es el 60%. O sea, estamos hablando que el presupuesto se sustenta principalmente con impuestos indirectos, que van a la producción, y a la renta solamente es el 41%. Entonces, lámina siguiente, por favor. Cuando vamos por actividad, para ver quiénes sustentan el presupuesto público, podemos ver que en el 2018 la principal es otros servicios, con el 46%, seguida del comercio, seguida del sector manufactura y seguida de minería e hidrocarburos. Digamos, estos 4 sectores son los principales, ¿no?, que contribuyen con la recaudación interna del presupuesto público. Siguiente, por favor. Y cuando miramos esta recaudación a nivel de contribuyente, podemos ver lo siguiente. En esa pirámide, al mes de octubre del 2018, había 9.337.315 contribuyentes. De esos números de contribuyentes, los grandes contribuyentes solamente son 14.473.000, que representan el 0.2%. Y la diferencia son medianos y pequeños contribuyentes, que representan el 99.8%. Este 0.2%, ¿no?, sustenta el presupuesto en más o menos 60-70% de recaudación. Y el 99.9% representa o sustenta la recaudación con un 30-40%. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer aquí, ¿no?, para tratar de ampliar, ¿no?, esta participación. Y si miramos, ¿no?, tomé unas láminas de SUNAT del año anterior, si miramos, ¿no?, los niveles de incumplimiento, por ejemplo, con el IGB, el Perú tiene un nivel de cumplimiento de 35.9%, 3.5 del PBI, ¿no?, y está por encima del promedio de Europa, que es 15.2, por encima del promedio de Argentina y Chile, que tienen el 21%. Es decir, tenemos un alto nivel de incumplimiento en IGB. Igual en la renta también. El Perú tiene 57.3% de incumplimiento, que equivale al 5.4 del PBI, y que está, ¿no?, muy por encima del promedio de Colombia, Chile y Brasil, que tiene el 39.2. En promedio de América Latina es 56.1, el Perú ya está un poquito por encima. Y si nos vamos donde está ese caño que está goteando, que ustedes lo pueden ver, ¿no?, vamos a ver que tenemos 16.498 millones cada año por concepto de gasto tributario. Esa fue la cifra para el 2017. ¿Qué significa gastos tributarios? Las exoneraciones, que a veces ustedes escuchan exoneraciones a la Amazonía, exoneraciones a transporte, al sector financiero, al sector de educación, en fin. La potencialidad de eso significa 2.2% del PBI. Entonces, como pueden ver, la presión tributaria en el 2018 es 13.6, es baja, si se compara, ¿no?, con otros estándares. Y según lo que decía SUNAT, que aún reduciendo la evasión
de IGB en 50% y del impuesto a la renta en 20%, esto no igualaría a otros países. Y aquí lo podemos ver en la siguiente lámina, ¿no? Comparado con otros países. 13.6 en el 2018, obviamente es bajo, muy cercano a lo que se da en el Istmo Centroamericano de Haití y República Dominicana, pero por debajo de América Latina en general, de América del Sur en general, de México y obviamente el Caribe. Digamos que tenemos un nivel de acordación bajo. Entonces, eso es la parte de ingresos, ¿no? Es un panorama general y ahora nos vamos a los gastos. En los gastos, ¿no? También, no se aprecia bien, pero bueno, he hecho unas láminas para ver cómo fue el presupuesto aprobado y cómo se modifica. No sé si muchos conocen la jerga de PIA-PIN, que siempre se habla, ¿no? Que PIA viene a ser el presupuesto institucional de apertura, que es el presupuesto que aprueba el Congreso, es el presupuesto de apertura. Y el PIN viene a ser el presupuesto que se ejecuta y que se modifica producto de la ejecución que se da en el año fiscal. Entonces, ustedes pueden ver que el presupuesto se modifica en promedio 24%, ¿no? La pregunta ¿es bueno o es malo? Y ustedes pueden ver la lámina que todos los años se modifica, todos los años. No hay un año que el presupuesto sea muy cercano, digamos, a lo que se aprobó. Siempre se modificó y de manera importante. Y con respecto a la ejecución, ¿no? La ejecución en promedio anual es del 84%. Entonces, esta es una serie que le presento para más o menos explicarle a veces, porque se habla de presupuesto inicial, modificado, y en la jerga presupuestal ustedes la van a conocer como el PIA, el PIN, el devengado, etc. Entonces, cuando vamos a ver la tendencia del gasto, podemos ver que el gasto corriente representa una cuota importante, ¿no? 66% en el 2018, seguido de gasto de capital con el 26% en el 2018 y 8% del servicio de deuda. Entonces, podemos ver que el gasto corriente durante la serie de análisis que estamos viendo tiene una participación sumamente importante. Y ahí estamos hablando de remuneraciones, estamos hablando de pensiones, bienes y servicios, estamos hablando de transferencias para los gobiernos, para los programas sociales, etc. Y si lo miramos a nivel de específicas, ¿no? Para ver cómo está la remuneración más el CAS, comparados con bienes y servicios y comparados con inversión, podemos ver que remuneración y CAS siempre fue creciente. Y ustedes lo pueden ver ahí. Bienes y servicios también, pero caso contrario está ocurriendo últimamente con inversión, que se está reduciendo. Y si lo vemos ya en la lámina cuarta, ¿no? Lo podemos ver de manera más clara. En el 2018 ya se ve una tendencia de caída de la inversión. En cambio, bienes y servicios se incrementa 22% y el tema de remuneración y CAS se mantiene en 34%. Es decir, que el gasto corriente está ajustando un poco los recursos que se destinan para inversión. ¿Cómo es para el 2018? Para el 2018, el gasto corriente, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de cómo se distribuye el gasto, representa el 65%. 108.611 millones destinados para gasto corriente. 43.513 millones que representan el 26% destinados para gasto de capital. Y 15.949 millones destinados para servicio de deuda. Entonces, podemos ver que, de acuerdo a lo que hemos establecido, los promedios está dentro de los estándares anteriores, 65, 64%, mantiene esa participación. Y obviamente está ahí, podemos ver personal y obligaciones sociales, las pensiones, los bienes y servicios, donaciones y transferencias. El 87.4% del total del gasto corriente se concentra en remuneraciones, que más o menos es para 1.400.000 servidores públicos,
para pensiones de cerca de 800.000 personas y para bienes y servicios como pago de agua, teléfono, energía, alimentos, combustibles, material de oficina, alquileres, etc. Entonces, ese más o menos, a grandes rasgos, lo que se presenta en el tema de gasto corriente. Y si miramos el presupuesto para ver quién lo ejecuta, ¿no? O sea, quién es el que va a asignar los recursos, podemos ver que el Poder Ejecutivo concentra el 66.4%, donde está el sector Economía y Finanzas con el 18.2%, con 30.563 millones. Pero hay que ver que aquí está el pago de la deuda pública, que son cerca de 15.000 millones. Está la reserva de contingencia y varios programas que están comprendidos en este sector. También un sector importante es educación, donde están las universidades, que se le tiene asignado cerca de 4.554 millones, y así sucesivamente. El segundo en orden viene a ser las regiones, que tiene asignado 29.916 millones. Luego le sigue los gobiernos locales, con 19.931 millones, que representa el 12%. En ese orden, los organismos constitucionalmente autónomos, Poder Judicial y al final está el Poder Legislativo con 0.4%. Ese es el presupuesto a nivel de sector, a nivel de entidades públicas, desde el punto de vista de quién ejecuta los recursos del presupuesto público. Cuando vamos a mirar el presupuesto desde el punto de vista de para qué se gasta, digamos, ¿no? Allí podemos ver ya, digamos, en esta presentación, en esta clasificación, de manera, digamos, más precisa de cómo el Estado, ¿no?, asigna recursos para los servicios que presta a la comunidad. Y podemos ver, por ejemplo, que educación tiene 30.628 millones. Podemos ver que salud tiene 18.217 millones. Empleamiento, gestión y reserva de contingencia tiene 22.317 millones. Pero ahí está inmerso el gasto, ¿no?, que se hace para la gestión pública, el gasto administrativo. Entonces, esta función o esta clasificación es la que mejor refleja de qué manera se gasta, el Estado asigna recursos, ¿no?, dentro de las diferentes funciones que tiene. Y cuando miramos el presupuesto, ¿no?, por departamento, ¿no?, también es un enfoque importante, porque según la ley, ustedes pueden ver que el presupuesto se asigna por gobierno central y por instancias descentralizadas. Entonces, si yo lo veo de esa forma, puedo ver que en el gobierno local, ¿no?, tengo asignados 19.930 millones, que es el 12%. El gobierno regional tiene 29.916, que es el 18%, y el gobierno nacional 118.228, que representan el 70%. Pero cuando yo lo veo por departamento, ¿no?, cuando yo veo el presupuesto de la manera en donde se va a ejecutar la obra, que son principalmente los proyectos que se destinan del central hacia los subnacionales, la figura cambia. Por ejemplo, en Lima, en Piura, Cusco, por ejemplo, hay en el departamento de Cusco, por ejemplo, el gobierno nacional va a invertir 2.500 millones. El gobierno regional, 1.998 millones, y los gobiernos locales, 2.029 millones. En total va a gastar 6.527 millones, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, Ica. El gobierno nacional va a invertir 1.283 millones, gobierno regional 933 millones y los gobiernos locales tienen asignados 467 millones y en total suma 2.683 millones que se van a ejecutar en el departamento de Ica y así sucesivamente. Entonces, este enfoque nos permite ver ya la manera de cómo se gasta el presupuesto por departamento. Entonces, hemos visto diferentes enfoques de cómo se ve el presupuesto público, de cómo se gasta, por qué instituciones, por las funciones, por clasificación regional, etc. Ahora vamos a ver las prioridades.
del presupuesto público, ¿no? Y en esta clasificación podemos ver que los sectores sociales son los que tienen mayor asignación. El 47% del presupuesto del 2019 se asigna para educación, cultura y deporte, para previsión y protección social, para salud, para vivienda y desarrollo urbano, ¿no? Seguido de la Administración General y Deuda con el 25%, luego los sectores económicos con el 15% y finalmente Defensa, Orden Interno con el 9% y Justicia 3%. Allí podemos ver que el Estado va a asignar principalmente recursos para educación, para protección social, para salud, para vivienda y desarrollo, y en la parte económica para transporte y comunicaciones, para infraestructuras, para carreteras, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, ahí hay una presentación más o menos para ver qué tiene la función educación, cultura y deporte, ¿no? Donde considera un crecimiento de 11% en relación al presupuesto del 2018 y que considera 820 millones para el incremento de la remuneración de los docentes nombrados y contratados de educación básica, 452 millones para universidades públicas y así sucesivamente 366 millones para el mantenimiento de la estructura de las escuelas y adicionalmente a los montos expuestos se cuenta con 200 millones para el pago de deuda social. Eso es en educación. En previsión y protección social, ¿no? En la parte en esta función está el pago de los pensionistas, el pago de escolaridad que tienen para ellos y también de aguinaldos en julio y diciembre, la liberación de pensionistas de lo militar policial, bonificación por el Fondo Nacional de Ahorro Público. En la parte social tiene programa Caliwarma, 1.603 millones, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, Pensión 65, Cuna Más, lucha contra la violencia familiar, acceso a hogares rurales con economía de subsistencia, y así sucesivamente. Tiene 19.632 millones. En salud se asigna 18.217 millones y tiene 1.040 para la reducción de la anemia infantil. Tiene 305 millones para política remunerativa. Tiene 450 millones para asegurar la operación de mantenimiento de centros de salud. Tiene 235 millones para ejecución de 25 proyectos de inversión. Y tiene 150 millones para la compra de equipo biométrico. En transporte, ¿no? Tiene su intervención en construcción de línea 2 del Metro de Lima, con 521 millones, y una serie de carreteras en Huánuco, en Bellavista, Mazán, en Mazocruz, en Huancabamba, El Ollón, ¿no? Etcétera. Según la información que nos dejó el Ministerio de Transporte, del 2019 al 2021, Provías Nacional estima hacer mantenimiento de 22.082 kilómetros por año en la red vial nacional, de las cuales 16.063 kilómetros por año es de Provías Nacional y 6.739 kilómetros corresponde a concesionario. En vivienda, no, la intervención va a ser a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano con 2.448 millones, Programa Nacional de Saneamiento Rural 1.975 millones, Programa Agua Segura para Lima y Callao 323 millones y también tiene transferencias para los gobiernos regionales y locales por 600 millones. Además, está la intervención para bono familiar habitacional con 942 millones, Programa Nacional de Vivienda Rural 235 millones, Programa Nuestras Ciudades 147 millones. En defensa, orden interno y seguridad, que se destinan 15.178 millones, ¿no? Resalta la reducción de delitos y faltas que afectan a la ciudadanía, con 5.524 millones. La mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, 4.523 millones. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, 592 millones. Reducción del tráfico ilícito de drogas, 292 millones. Fondo de Seguridad Ciudadana, 115 millones. Lucha contra el terrorismo, 409 millones. Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, 216 millones. También hay otras prioridades que se han aprobado en el presupuesto.
como por ejemplo combatir la violencia contra la mujer, que se destina 435 millones, ¿no? Monto mayor en 271 millones a lo que se aprobó en el año 2018. Para el friaje, heladas y nevadas se destina 230 millones, que también es monto mayor en 207 millones a lo que se hizo en el año 2018, y se propone acondicionar entre 8 y 11.000 viviendas. Y la reconstrucción, que se va a destinar directamente 1.685 millones a las regiones y 1.535 a través de la unidad ejecutora Autoridad de Reconstrucción con Cambios, para Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa y Lambayeque. Entonces, esas son las prioridades que le he podido presentar, ¿no?, a nivel de gasto que va a hacer el Estado en el 2019. Pero como hablábamos inicialmente, hablamos de ingresos, hablamos de gasto, ahora tenemos que hablar cómo está el resultado fiscal, ¿no? Y el resultado fiscal viene a ser el balance de cómo está la economía, cómo están los ingresos en función a los gastos. Y según la lámina que ustedes pueden ver allí, los gastos, ¿no?, en el 2018 al 2022 son mayores a los ingresos, ¿no? Y hay una brecha ahí que ustedes pueden ver, y que recién se está cerrando a partir del 2021-2022, donde se estima, o sea, se propone, se prevé que debe cerrarse. Obviamente es una estimación, ¿no? Y me parece que es una estimación que puede ser, porque si miramos la siguiente, si miramos los reportes últimos, producto del debate del presupuesto, en el marco macroeconómico multianual 2018-2021, ¿no?, se estimó que para el 2018 iba a ser 3.5 el déficit, y llegamos al 3%. En el 2019, ¿no?, era 2.9 y estamos estimando con 2.7. En el 2020, según la ley, es menos 2.1 y estamos estimando menos 1.9. Y en el 2021, que es la convergencia, a donde se tiende prácticamente a lo que dice la Ley General de Estabilidad, va a ser de menos 1% en ambos escenarios. Digamos que el pronóstico del marco macroeconómico 2019-2022 es más optimista. Poco a poco se va cerrando la brecha. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, el resultado económico tiene que ver mucho con el nivel de deuda. Siguiente, por favor. Tiene que ver mucho con el nivel de deuda. Ustedes pueden ver allí que cuando hemos tenido, ¿no?, resultados positivos, la deuda se reduce. Y cuando hemos tenido déficit, obviamente los niveles de deuda aumentan. Y nuestra deuda se ha reducido bastante a raíz de los buenos resultados que hemos tenido en la década del 2004 hasta el 2014 aproximadamente, que hemos tenido superávit. Eso ha permitido, ¿no?, que nuestros niveles de deuda se reduzcan. Y obviamente también la ley de transparencia y responsabilidad fiscal fija un límite, que no podemos pasarnos del 30% del PBI. Y según la estimación que vamos, es probable que a partir del 2021-22 comience a bajar y no lleguemos al 30%. Entonces, como podemos ver, el impacto, ¿no?, del resultado económico tiene que ver bastante, ¿no?, con los niveles de deuda. Hay una relación directa. Entonces, si comparamos nuestra deuda, ¿no?, con otros países, ¿no?, podemos ver pues que el Perú, ¿no?, de los países que he elegido para hacerlo ver nada más, es el penúltimo, digamos, ¿no?, por encima nada más de Chile, que tiene 21%, pero está por debajo de Japón, Italia, Portugal, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Brasil, Alemania. Y esto ha permitido, ¿no?, que las calificadoras de riesgo, ¿no?, otorguen el grado de inversión. O sea, han mejorado su calificación de riesgo de deuda, ¿no?, lo que significa algo importante para nuestra economía, porque el Perú puede acoger préstamos con tasas de interés más bajas, ¿no?, y la calificación que se le ha dado a nivel de Moody's, Standard & Poor's, Fitch y NICE son muy buenas, con perspectivas estables, ¿no?, estas 13 calificadoras de riesgo. Entonces, la siguiente, por favor. Y llegamos al tema de seguimiento de la ejecución del gasto, la siguiente. Y ahí ustedes pueden ver esa presentación. El gasto público, una vez que se apruebe el presupuesto, Economía levanta la información
en el CIAF que le llamamos. Y allí está el presupuesto público y lo podemos ver por niveles de gobierno, categoría presupuestal, función, fuente, rubro, genérica, departamento, trimestre, mes. No sé si puedes entrar al portal del MEF para ver transparencia económica y hacer una pequeña demostración nada más de la ejecución del presupuesto 2018, para que vean cómo ustedes pueden darle seguimiento al presupuesto público que se ha aprobado y ver si los proyectos que están en la ley se ejecutan o no se ejecutan, ¿no? Y lo pueden hacer desde su casa, ¿no? Hacer el control, lo pueden hacer de ahí. Porque, ¿qué ocurre en la ejecución presupuestal? Como el titular del pliego tiene la potestad para modificar, ¿no?, el presupuesto público, el Congreso de la República puede aprobar un proyecto, pero en la fase de ejecución lo puede modificar por diferentes motivos. Por ejemplo, un momentito. Transparencia diaria, la segunda. Esa. No puedo tomar. Ya, por ejemplo, esta es la ejecución del presupuesto para el año fiscal 2018. Esto lo pueden ver. Miren, niveles de gobierno, categoría presupuestal, función, fuente, rubro, genérica de gasto, por departamento, trimestre, ¿no? Trimestre. Entonces, por ejemplo, el presupuesto, ¿de quién quieren ver, por ejemplo? Vamos a educación, por ejemplo. Entonces, te vas primero, pinta acá, píntalo, ya, a nivel de gobierno. Entonces, entramos a nivel de gobierno y salen los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno local y gobierno regional. ¿Dónde está el presupuesto del sector de educación? En gobierno nacional. Dale al gobierno nacional. Dale. Sector, arriba. Ajá, sector. Entonces, allí están todos los sectores del gobierno nacional. Ustedes pueden ver presidencia, el Consejo de Ministros, cultura, poder judicial, están todos. Vamos a educación, pasa al 10 educación. Pasa a 10 educación y hay un ratito. Y ahora sube y entra pliego. Ya estoy en el sector de educación con todos sus pliegos. Entonces, ustedes pueden ver el Ministerio de Educación, el primerito, el 010. Entonces, ya tengo el presupuesto del Ministerio de Educación. Ya. ¿Qué nos interesa? Digamos, no sé, miremos proyectos. Ya. Entonces nos vamos a la genérica. Antes arriba, genérica de gasto. Sí, entra ahí. Entonces, allí podemos ver que el gasto que hace el ministerio en personal y obligaciones sociales casi está en el 92%. Que el gasto en pensiones también está en 91%. En bienes y servicios, 68%. Sigue bajando, por favor. Sigue bajando. Y nos vamos a la adquisición de activos no financieros, que viene a ser inversión. ¿Dónde está la inversión? Sí, dale. Sube. Ese tiene 65%. Y vamos por productos, proyectos. Entonces, allí vamos a ver los proyectos que el ministerio ha programado y vamos a ver su nivel de ejecución. Bajo. Ahí no. Ya podemos ver, por ejemplo, dice sustitución de aulas y dotación de mobiliarios del Instituto Escolar 51 José Olaya Balandra. ¿Cuánto es su presupuesto? 240.000 y su ejecución es 0.
¿Se da cuenta? ¿Cómo? Sí. Y así podemos ir mirando hacia abajo y podemos ver. Sí, se da el nombre, ahí están los colegios, están toditos. Sí, y también está la ficha abajo. Están toditos. Y así podemos ver todos los sectores, no solamente educación, transporte, vivienda, ¿no? Interior. Digo, también se puede ver, porque está a nivel de gobierno local. Dígame. Yo no le he dicho que no hay presupuesto. Lo que yo le digo es el nivel de educación, el nivel de gasto que está. Bueno, y así pueden ver ustedes, dar seguimiento, ¿no?, al presupuesto. Ya termino para que si quieren hacer preguntas, ¿no? Entonces, esa es la forma que ustedes pueden ver, ¿no?, cómo se ejecuta el presupuesto. Lo pueden ver a nivel de gobierno regional, gobierno local, sectores nacionales, en fin, por departamentos. Las 4 clasificaciones que le he presentado la pueden ver allí y dar seguimiento día a día. Bueno, esa es mi presentación. Espero que al menos hayan aprendido algo de presupuesto y ver el rol que tiene el Congreso dentro del proceso presupuestal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue la intervención del doctor economista Roberto Rubén Hernández de la Cruz, secretario técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuentas Generales de la República. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas, doctor Mejía, ¿no? Sí. Bueno, se les recuerda hacer entrega de la ficha de control de permanencia, ¿sí?, que se les entregó en su ingreso, dado que es el único elemento que justifica la entrega de la constancia por su asistencia el día de hoy. Bueno, esperemos que las preguntas sean concretas y cortas. Cinco preguntas. Le dejo a cargo aquí al doctor Carlos Mejías Cajadillo, coordinador del programa Martes Democrático, para que me ayude con sus preguntas de todos ustedes. Buenas noches, mi nombre es Rosario Tejada. He escuchado atentamente lo que usted ha dicho, doctor, lo felicito, ¿no? Es una exposición panorámica de todo el quehacer de la ley de presupuesto, ¿no? Mi inquietud está, le he escuchado que cuando se sustenta la cuenta general de la República viene acompañada del dictamen, ¿no es cierto?, el dictamen de la Contraloría. Sin embargo, cuando se hacen las sustentaciones de la ley de presupuesto, no se toma en cuenta los dictámenes, que si bien es cierto son del ejercicio anterior, servirían de mucha referencia, porque los auditores en los dictámenes financiero y presupuestal nos dan una visión clara de las observaciones y de lo que han encontrado, ¿no? Sabe usted que los dictámenes son con salvedad, versión, ¿no? Entonces, esa era mi inquietud. Gracias. ¿Voy respondiendo? Unas 4 preguntas y después respondo. Ya. Uno por uno, de repente más bravo. Ya. Hago las 5 primero. Sí. Buenas, mi nombre es Carlos Moquillas. Su exposición ha sido bien clara, bueno, los que hemos entendido, pero hay cosas que no se cumplen, como dice acá la señorita, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho de que se presupuesta una cantidad y después en medio año lo cambian y después le echan la culpa al Banco Central de Reserva que no da el dinero, o al Ministerio de Economía que no le llega a dar los fondos tanto a las municipalidades y gobiernos regionales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dentro del presupuesto hay algo sobre esto? Sí, buenas noches. Mi nombre es Miguel Mendoza. En realidad me he quedado estupefacto al escucharle, aunque una señora tuvo la licencia de decir bonitos son las cantidades, bonitos son los porcentajes.
Hay algo que me llama la atención y realmente se me caen las lágrimas cuando hablamos de la parte más importante, que es educación. Hay un gran poeta al cual yo le tengo una profunda admiración. Me estoy refiriendo a César Abraham Vallejo Mendoza, que dijo lo siguiente: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y en esta época se hace vigente y latente sus palabras. Señor, en educación, ¿cuánto se invierte? Del Producto Bruto Interno, de acuerdo al informe que usted nos ha dado, 3.8. Y sin embargo, hace varias décadas que se llegó a un acuerdo nacional de invertir ¿cuánto? 6%. Por eso estamos como estamos. Durante el gobierno de Kuczynski subimos del último lugar al penúltimo. Y un poquito más declaran día feriado no laborable. Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Qué dice nuestra Constitución? Artículo 13 hasta el 17. Y aquí figura, nos acaban de entregar la Constitución, que es la que está vigente, y seguramente el próximo año va a sufrir modificaciones de 5 artículos. ¿Qué dice? La educación debe ser de calidad. ¿Qué dice la Ley General de Educación? La educación debe ser de calidad. Pregunto yo, ¿la educación es de calidad? Y sin embargo, a nuestro hermano país del sur, Chile, que tanta envidia le tenemos, tienen 2 premios Nobel de literatura. ¿Quién? Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Perú, ¿cuántos premios Nobel de literatura tiene? 1. No es ninguno. Mario Vargas Llosa en el año 2010. Así que, por favor, el 3.8 es muy poco. Y yo pienso de que debía llegar al 6%, que fue un acuerdo nacional. Mi pregunta va a lo que va. ¿Cuánto está destinado para el Congreso? De acuerdo al presupuesto, último. Gracias. Perdón. La educación y el del Congreso. Buenas noches. Mi nombre es Rubén Victoria Díaz y tengo una inquietud concreta para el expositor. Si bien es cierto, el presupuesto se balancea con los ingresos que recauda el país a través de la SUNAT y de los impuestos directos e indirectos contra los gastos, la ejecución del gasto en un ejercicio, ¿cierto? Pero nosotros creemos de que los ingresos que se están dando no permiten cubrir las brechas abiertas en el país, ¿no? Brechas que sirven para cubrir gastos de educación, infraestructura, salud, justicia, ¿no? Seguridad ciudadana. Y mi pregunta va, si esas brechas que están abiertas no logran cubrir las expectativas del país, ¿por qué las exoneraciones tributarias a las grandes empresas, ¿no? A las grandes mineras, a los casinos, a las agroexportadoras que ya tienen por más de 20 años y que representan el orden de 15.000 millones de soles al año aproximadamente, que yo creo que serviría para cubrir realmente esas brechas, como acá lo acaba de decir el amigo, ¿no? 3% del PBI en educación es muy poco, creo yo, porque el acuerdo nacional en el gobierno de Toledo del 2006 se proyectó al 6%. ¿Por qué no se logra esos objetivos? Es mi inquietud, señor expositor. Buenas noches, mi nombre es María Tello. Quizás es una pregunta particular la que quiero hacer. Habiendo leído la ley del presupuesto y teniendo en cuenta que se va a empezar la vigencia del 1 de enero al 31 del 2019, quisiera hacerle una pregunta particular. Hay un artículo ahí en el cual yo trabajo en el Ministerio de Salud, entonces en el cual los administradores van a cobrar 1.500 soles por única vez, pero dice van a cobrar en diciembre. ¿Esa disposición se va a hacer efectiva
después de la publicación de la norma o cómo va a ser. Y además, tener en cuenta que leyendo la ley del presupuesto veo que no encuentro en ninguna parte, porque soy trabajador administrativo asistencial, no me han considerado, por tanto yo estoy en la ley 276, pero soy administrativo asistencial. Quería esa pregunta hacerle. Sí. Bueno, voy a empezar por la última. En realidad sí es cierto, en la ley de presupuesto se ha considerado para los trabajadores administrativos 1.500. Y la ley de presupuesto tiene una particularidad. Si bien es cierto, la generalidad de artículos entra en vigencia a partir del 1 de enero, pero hay normas o disposiciones finales que al final del articulado establecen que ésta entre en vigencia al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, la ley fue publicada el 6 de diciembre y ya está en vigencia esta norma. Entonces, en el marco de esa norma le van a pagar. Así es. Con respecto al uso de la información de la cuenta en el presupuesto, es una pregunta muy importante. Es una pregunta que siempre le hemos tenido en cuenta con la finalidad desde el punto de vista técnico, porque ahí entramos con la teoría que explicaba inicialmente. Desde el punto de vista técnico podemos decir que esto no va, porque si un pliego que no sustenta sus estados financieros adecuadamente y que tienen dictamen inclusive adverso, le dan presupuesto, que sería ya pues fatal, como se dice. Pero estamos por el otro lado también, cuestiones políticas que se le da recurso, ¿no? Entonces, sí, es bueno, y yo creo que no solamente eso, inclusive yo creo que el Parlamento debería reforzar también su rol en esto. ¿En qué sentido? Debería crearse de repente una oficina o un centro, ¿no?, que se dedique a ver temas de presupuesto público, porque el presupuesto público es un sistema altamente especializado y la cuenta también. Entonces, cuando vienen los presupuestos cada año, tenemos cerca de 3.000 folios, porque tenemos información bastante y ustedes también tienen información. Y ustedes pueden entrar al portal de Economía del Congreso y tienen bastante información. Ahora el problema es cómo se usa, y ahí viene el problema. Porque cada año las presidencias cambian, también cambian a los funcionarios que están como asesores en las comisiones. Entonces, bueno, gracias a Dios yo me he logrado mantener la mayor parte de mi trabajo en el tema presupuestal, pero también he sido rotado a otras comisiones. Entonces, yo creo que esa labor debería reforzar para que la participación del Parlamento mejore en el sentido positivo. Porque si comenzamos a ver si el marco macroeconómico está bien fundamentado, si está bien sustentado el crecimiento, si comenzamos a analizar si la cuenta general tiene problemas de rendición, valga la redundancia de cuentas, no, se puede hacer un trabajo más fino probablemente. Pero ahora lo miramos, pero lo miramos muy tangencialmente, ¿no? Pero así se ha logrado un avance, porque antes la cuenta general se veía recién en el año subsiguiente, digamos, por ejemplo, la del 2017 tenía que verse en el 2019, cuando ya se había aprobado el presupuesto anterior. No, una de las grandes reformas que se hizo fue, no, ajustémoslas a agosto del año siguiente, y ya la ajustamos a agosto. O sea, ya tenemos cuenta, ya tenemos presupuesto, digamos, de ejecución en el año que está, y tenemos presupuesto suficiente. Tenemos 3 escenarios para medir. Pero sí debo reconocer que de repente nos falta un poco más de trabajo en esa parte, ¿no? Así es. Con respecto a los proyectos, al presupuesto que cambia. La Constitución señala que las modificaciones presupuestales, ¿no?, se hacen tal como se aprueba el presupuesto público, es decir, por ley. Pero, ¿qué dice la ley general? La ley general dice que solamente entra por ley todo lo que es recursos ordinarios y todo lo que es endeudamiento. Entonces, la ley ha flexibilizado este mandato constitucional y
se pueden aprobar o modificar mediante normas de menor rango que ley. Con respecto a los proyectos, el Congreso aprueba un proyecto y el titular del pliego lo puede modificar, porque es plata que está en su pliego. Y la norma le permite modificar por A motivo, porque le falta expediente, porque no se cumplió, porque la licitación fue observada, en fin, miles de observaciones. Y lo puede hacer. Entonces, allí también va de repente el control ciudadano. Yo le mostraba cómo pueden ustedes ver, ¿no?, el seguimiento de los proyectos. Porque el control ciudadano es importante. Nosotros como Congreso aprobamos un monto y como le mostraba, ese monto es el PIA que aprobamos y cuando termina 24% más, hasta 30% más. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con la programación? Estamos partiendo de una programación buena, mala, pésima. ¿Qué está pasando con la programación? Porque en teoría, como en mi casa, yo hago mi presupuesto, digamos, yo voy a gastar 1.000 soles y tengo de ingresos 1.000 soles. Debe ser concordante. Pero acá no. Acá yo estimo 1.000 y al final pongo 1.500 y termino gastando 1.000. Es decir, lo cambio como si fuese fácilmente. Y cuando viene al Congreso, nosotros lo difundimos por todo el Estado, por todo el Perú. Y una vez que empieza la ejecución en el mes de enero, comienzan las modificaciones. Entonces, estamos ante un dilema. O recogemos lo que dice la Constitución y que todo pase por el Congreso para el control, bueno, sería terrible también, porque estamos hablando de modificaciones de 2.500 entidades públicas. O seguimos con la flexibilización para que modifiquen, ¿no?, los titulares de pliego. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Ese es un punto importante. Con el tema de las exoneraciones, claro que sí, es necesario revisarlas. Ahí estamos hablando de cerca de 17.000 millones. Ver cuáles son necesarias, si dieron resultados o no dieron resultados, porque la idea es que estas se dan para incentivar el desarrollo de ciertas áreas. Hablamos de la Amazonía, si se logró los objetivos, ¿no? Y revisar cada norma, cada ley que tenga que ver con estas exoneraciones tributarias, porque eso limita, pues, el crecimiento de la presión tributaria. Ya en esto, no sé si ustedes recuerdan, en los últimos meses el Ejecutivo ha anunciado que está revisando las exoneraciones tributarias. Probablemente envíe las propuestas al Legislativo para poder aprobarlas. Pero este es un gran punto que tiene una cantidad de recursos importantes que están allí y que no ingresan al erario nacional. Con respecto al presupuesto del Congreso, el presupuesto del Congreso es aproximadamente 700 millones, es el 0.4% del presupuesto total. Con respecto al 3.8%, claro, el Acuerdo Nacional decía que el presupuesto a educación debería incrementarse 0,25% del PBI hasta llegar al 6%. Claro, es lógico, bueno, pero ya estamos ante una decisión política. Pongo 6%, ¿qué significa? Si 3,8% significa 30.000 millones, 6% va a subir, no lo sé, supongamos 50.000 millones. Y estamos hablando de un presupuesto que tiene una presión tributaria baja, que estamos en déficit, a alguien le voy a quitar. Entonces, va a afectar a alguien. Entonces, obviamente, yo creo que una reforma educativa necesitamos, porque nos hemos quedado en un país de ingresos medios y queremos dar el gran salto, y si no hay educación, no podemos dar el gran salto. Entonces, yo creo que educación sí es importante, ¿no? Pero ese es el escenario que tenemos. En presupuesto, nosotros lo aprobamos, nosotros no lo elaboramos. Quien lo elabora, como ustedes puedan visto, cuando se forma, lo hace el Poder Ejecutivo a través de su programa de gobierno, lo implementa de tal forma que para el Parlamento no puede modificar las cifras, por eso que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces, esa es la realidad que tenemos, ¿no? No sé si he dejado de contestar una pregunta, la cual le agradezco por su participación. Muchas
Gracias, doctor, pero no podía dejar de pasar una pregunta de la Universidad de Juliaca, Nacional de Juliaca. Me dicen, ¿por qué el presupuesto sigue siendo tan discriminatorio? Hay sectores estratégicos sociales como la educación y la salud que siguen con presupuestos bajos. La Universidad Nacional de Juliaca, que en estos momentos también ellos nos están visualizando. Bueno, si revisamos los presupuestos públicos, digamos, hagamos un ejercicio de ellos, y miremos la función de educación, es la función que más recibe plata de los últimos 10 años. Es la primera. A pesar que baje a 3%, 3.8%, a pesar de ello, pero dentro de todas está arriba. Salud también. Obviamente, probablemente no sean los recursos adecuados, es cierto, porque como manifestábamos, las necesidades que tiene el sector público son inmensas, pero también tenemos que buscar los equilibrios y tenemos que saber priorizar, y ahí yo creo que es tarea de los futuros gobernantes. Gracias. Muchas gracias al economista Roberto Rubén Hernández de la Cruz, y voy a hacerle la entrega de un diploma a nombre del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Les deseo un feliz Navidad, un próspero año nuevo. Hasta el 8 de enero estamos conectados por nuestro Facebook del Congreso. Muchas gracias a todos ustedes. Doctor.